Gracias por escuchar Kaichi Novelas Ligeras. Capítulo 11. Recuperación asombrosa. Fuera de discusión. No importa lo que digas, no dejaré que Lin Lin vuelva a trabajar con Man Tian. Reprimiendo sus emociones para evitar que los dos niños que estaban afuera escucharan, Lan Jue reprimió un sollozo. Después de escuchar los pensamientos de Lan Jue, Tan Ziran no pudo responder. Solo podía quedarse allí en silencio, con el corazón lleno de dolor. Sin pasar por las buenas y las malas, ¿cómo se puede ver el arco iris? Nadie puede tener éxito simplemente haciendo lo que desea. Ah, Jue, también me duele el corazón saber que Lin Lin tiene que soportar estas dificultades. Pero si no los soporta ahora, entonces enfrentará aún más dificultades cuando crezca. Cuando visité a Man Tian ese día, me di cuenta de que estaba reacio. Tiene el orgullo de un maestro herrero, pero Lin Lin pudo obtener su aprobación. ¿Entiendes lo sobresaliente que es nuestro hijo? Este hijo nuestro verdaderamente es una sorpresa muy agradable. En mi camino a casa después del trabajo, Man Tian me dijo algo. Me dijo que nuestro hijo tiene un talento excepcional, que tiene un talento divino. Tiene suficiente fuerza para igualar a un hombre común y lo que es aún más digno de elogio es la determinación de Lin Lin. Con Blue Silvergrass como su alma marcial, sus posibilidades de convertirse en un poderoso Soul Master son casi nulas, pero si puede convertirse en un destacado herrero, al menos no tendrá que preocuparse por la ropa o la comida para el resto de su vida. Nuestro hijo no es débil, entonces, ¿cómo podemos nosotros, como sus padres, mostrar debilidad? Debemos apoyarlo y alentarlo. Además, estoy convencido de que, como herrero de 6 estrellas, Man Tian definitivamente podrá instruir a su discípulo de manera adecuada. Definitivamente no le haría daño a un niño. Dejemos que Lin Lin lo pruebe, ¿de acuerdo? Si resulta que realmente está siendo dañado, entonces evitaré que continúe por todos los medios posibles. Lan Jue se comprometió al final. Estaba claro para ella que tanto ella como su esposo amaban a su hijo, y el razonamiento de Tan Ziran la había persuadido. Cuando los dos regresaron a la sala de estar, vieron a Tan Wulin sentado allí, masticando vigorosamente su comida con una sonrisa mientras miraba a Naer a su lado. Le estaba dando de comer una cucharada a la vez. Tan Ziran y Lan Jue no pudieron evitar quedarse estupefactos y conmocionados por esta escena. Dos hermosos niños estaban sentados allí radiantes con un intenso resplandor. Era como si de repente se hubieran topado con una escena extremadamente armoniosa. Tan Ziran murmuró para sí mismo. Entonces adoptaremos a este niño. Crecer junto con otro niño será útil para Lin Lin. Estuvo de acuerdo Lan Jue, revelando una leve sonrisa al fin. De esta manera, la íntima cena familiar terminó con semejante ambiente. Pero una vez más, la capacidad de comer de Tan Wulin y Naer sorprendió a la pareja casada. Para criar a estos dos niños, primero tuvieron que enfrentarse a la cuestión de si podrían alimentarlos a los dos. Después de la cena, Lan Jue y Tan Ziran discutieron el tema y decidieron que ella también iría de buscar trabajo. Si solo dependieran de los ingresos de Tan Ziran, sería muy difícil para ellos vivir. Mira, Naer. Esta es mi alma marcial. Tan Wulin levantó la mano con mucha dificultad, revelando una pequeña hebra de hierba de color azul que giraba lentamente en la palma de sus manos. Junto con una tenue luz azul, también emitía una suave energía ondulante. Lleno de asombro, Naer jugueteó con la hierba azul plateada en sus manos. Hermano mayor, ¿tendré yo también un alma marcial en el futuro? Tan Wulin respondió. Por supuesto que la tendrás. Todos tienen su propia alma marcial. Solo espera hasta que tengas 6 años, luego podrás despertar tu alma marcial en el día del despertar del próximo año. Estoy cansado, ya no puedo levantar la mano. Me voy a ir a dormir, deberías dormir temprano también. Incluso mientras hablaba, Tan Wulin ya estaba acostado en su cama. En solo unos breves momentos, su respiración se había estabilizado y estaba profundamente dormido. Naer lo miró tontamente. Tenía muchas ganas de recordar algunos de sus recuerdos, pero su mente continuaba nublada y no podía recordar nada. Después de acostarse en su cama, no fue demasiado mucho antes de que ella también se durmiera. En la oscuridad de la noche, la puerta de la habitación de Tan Wulin y Naer se abrió y entró Tan Ziran. Se acercó y se arrodilló junto a la cama de su hijo, sacando la botella de medicina que Man Tian le había dado a Lan Jue. Preparándose para untar la medicina en los brazos de su hijo, tiró de la manga de Tan Wulin.
Presionó un botón en sus propios hombros, encendiendo una pequeña luz en su hombro, que comenzó brillando directamente sobre el brazo de Tan Wulin. ¿Eh? Tan Ziran se sorprendió cuando vio el brazo de Tan Wulin. Se asombró al descubrir que el brazo de su hijo no estaba magullado. Más bien, en comparación con lo que Lan Yue había descrito, parecía completamente normal. Abrió con cuidado las palmas de Tan Wulin. Sus palmas estaban tan brillantes y limpias como el jade, sin el menor hematoma. Sorprendido, Tan Ziran rápidamente subió las mangas del otro brazo de su hijo. El estado era exactamente el mismo que el otro. No importa cómo lo mirara, ambos brazos de su hijo parecían completamente ilesos. Tan Ziran sabía que su esposa no se mentiría a sí mismo. Sin embargo, ¿por qué habían desaparecido los supuestos moretones y cortes? ¿Cuál fue la causa de esto? ¿Podría ser? ¿Fue el efecto del alma marcial de su hijo? Había algunas almas marciales especiales que podían curarse automáticamente, pero él nunca había oído hablar de Blue Silvergrass que tuviera este tipo de habilidad. Lo que no notó fue que debajo del cabello negro de Tan Wulin, su frente tenía un tenue patrón de vetas doradas que se estaba desvaneciendo en silencio. Tan Ziran se sentó allí y reflexionó por un momento. Mirando el frasco de medicina en sus manos y luego los brazos de su hijo, sus ojos brillaron en contemplación. Después de un momento, guardó el frasco de medicina y salió de la habitación. Sería mejor investigar las circunstancias de su hijo por la mañana. Temprano en la mañana. Tan Wulin se despertó temprano en la mañana. Después de lavarse, corrió a la cocina para ayudar a su madre con su trabajo. Aunque todavía no sabía cocinar, aún podía cargar los tazones y los platos. Lin Lin, ¿todavía te duelen los brazos? El corazón de Lan Yue comenzó a doler de nuevo tan pronto como vio a su hijo tan pensativo. No parecen doler en absoluto. No es nada demasiado serio, respondió Tan Wulin mientras giraba los brazos. El dolor de ayer ya había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Además, sintió que sus brazos eran aún más poderosos ahora. El tono de Lan Yue se relajó. Parece que la medicina que nos dio el tío Mantian ayer es bastante buena. Si es así, entonces mamá puede estar tranquila. Después de que te quedaras dormido ayer, papá fue y te untó un poco de medicina en los brazos. Justo cuando salía de su habitación, Tan Ziran escuchó esta conversación. No había untado ninguna medicina en absoluto. ¿Podría ser? El alma marcial de su hijo se había excitado, desencadenando una capacidad de autorrecuperación y haciéndose más poderosa. No había forma de que Blue Silvergrass pudiera tener este tipo de efectos. Durante su suntuoso desayuno, esta pequeña casa de ellos estaba llena de vítores y risas. Papá, date prisa y llévame a la escuela. Hoy estamos aprendiendo sobre las almas marciales. A ella. Ayer estaba demasiado cansada y me olvidé de meditar. Recuérdame cuando llegue a casa más tarde para meditar. Yo, Tan Wulin, definitivamente debo convertirme en un poderoso Soul Master. Capítulo 12. 3 años después. 3 años después. Academia Red Mountain. Wang Junchao giró su cuerpo regordete, se acercó al lado de Tan Wulin y susurró. Wulin, escuché que Zhou Shaolong superó el rango 10 y va a comprar un alma espiritual esta noche. ¿Y usted? ¿No me dijiste la última vez que ya estás en el rango 9? Estamos a punto de graduarnos. Si no estás en el rango 10 para cuando nos graduemos, tendrás que irte a casa y cultivarte sin la carta de recomendación de la academia. Será muy problemático ingresar a una academia intermedia más tarde. Habían pasado 3 años y con ellos llegaron grandes cambios para Tan Wulin. Originalmente solo tenía 1,2 metros de altura, ahora había crecido a una altura de 1,4 metros. Ya era algo más alto que sus compañeros. Con una constitución moderada, no era ni gordo ni delgado. Desde la perspectiva de un extraño, no parecía particularmente fuerte. Junto con su crecimiento, su rostro se había vuelto cada vez más hermoso, especialmente sus ojos negros y cristalinos que reflejaban la luz como espejos. Aunque su alma marcial era Blue Silvergrass, todavía era muy popular dentro de Red Mountain Academy. Wang Junchao era el gordo que había encontrado en su primer año. Originalmente había menospreciado a Tan Wulin, pero un día le dieron la vuelta cuando intentó intimidar a Tan Wulin, y en su lugar, Tan Wulin lo empujó al suelo y lo golpeó sin sentido. Se había comportado bien desde esa golpiza. Ninguno de ellos tenía una habilidad del alma todavía, ni había diferencias significativas en sus rangos de poder del alma.
La fuerza física de Tan Wulin sin duda jugó un papel importante en su relación. Aunque no parecía particularmente fuerte o robusto, esa vez que levantó a Wang Junchao con un solo brazo asustó a Wang Junchao y lo hizo llorar en voz alta, ¡Ua ua! Desde entonces, Wang Junchao había sido la sombra de Tan Wulin. La clase de alma marcial solo tenía una docena de estudiantes, y 6 de ellos ya habían alcanzado el rango 10 de poder del alma. Ya podrían avanzar desde el rango más bajo de Soul Master de Soul Scholar al rango de Soul Master. Naturalmente, primero tenían que obtener un alma espiritual para avanzar. En estos 3 años, casi habían terminado sus estudios en esta academia elemental. Una vez que ingresaran a una academia intermedia, se dividirían en sus especializaciones y asistirían a una academia para su especialización. Glorybound City era una ciudad pequeña. Por lo tanto, no tenía una academia Soul Master intermedia. Para inscribirse en una academia intermedia en una ciudad de tamaño mediano, se requería tener un alma espiritual. Wang Junchao fue uno de los 6 estudiantes que alcanzaron el rango 10 de poder del alma. Todos los estudiantes que alcanzaron el rango 10 de poder del alma antes de graduarse eran elegibles para recibir una carta de recomendación de la academia, lo que facilitó significativamente el ingreso a una academia intermedia. Esto se debió al hecho de que actuó como prueba de que el estudiante tenía la habilidad necesaria. Si no se cultivaron hasta el rango 10 antes de los 10 años, tendrían que tomar varias pruebas antes de que se les permitiera inscribirse en una academia intermedia. Debería estar casi allí. Creo que he llegado al cuello de botella, dijo Tan Wulin con una sonrisa. Su velocidad de cultivo había sorprendido a su maestro, el maestro Lin Shimen. Cultivar para alcanzar el poder del alma de rango 10 desde el poder del alma innato de rango 3 en 3 años no podría considerarse rápido entre los maestros del alma. A lo sumo, solo se consideraba una velocidad promedio. Sin embargo, su alma marcial era Blue Silvergrass. Cultivar hasta el rango 10 en 3 años con este tipo de alma marcial de basura ciertamente no podría considerarse lento. Aunque no podía compararse con esos genios, todavía estaba dentro de los niveles superiores dentro de la clase. Mientras Lin Shimen guiaba a Tan Wulin, descubrió que este niño tenía un don para meditación. Era muy fácil para él sentir la energía en la atmósfera. Además, su estado meditativo estaba excesivamente concentrado. Más tarde, descubrió la causa de la rápida velocidad de cultivo de Tan Wulin. El poder espiritual de este niño era mucho más alto que el de sus compañeros, lo que le permitía cultivarse con más concentración y, por lo tanto, velocidad. Si un estudiante más pudiera alcanzar el rango 10 antes de graduarse, el profesor ganaría la gloria, así como una bonificación. Por lo tanto, en su último año de estudios, Lin Shimen había tratado a Tan Wulin con mucha más importancia. Con frecuencia le daría consejos e instrucciones personalizadas. Tan Wulin tampoco la decepcionó. Con medio mes de sobra antes de la graduación, Tan Wulin había alcanzado el rango 9 y estaba a solo un paso del rango 10. Después de este último paso, podría fusionarse con un alma espiritual y convertirse en un verdadero Soul Master. Un erudito del alma sin un alma espiritual no era mucho más fuerte que una persona común. Sin embargo, una vez que se convirtieran en Soul Master y poseyeran la habilidad del alma de un alma espiritual, entrarían en un reino completamente diferente. Buena suerte, buena suerte. ¿Quién puede decir con certeza si ingresaremos a la misma academia intermedia después de graduarnos? Wang Junchao se rió. No digas que el hermano mayor te intimidó. Una vez que tengas tu propia alma espiritual, tendremos otro combate. Cuando llegue el momento, veremos quién golpea a quién. Tan Wulin le lanzó una mirada mientras se ponía la mochila. Puedes seguir soñando lentamente. Naturalmente, no le diría a Wang Junchao lo fuerte que era ahora. Tan Wulin no estaba ansioso por irse cuando se acercaron a las puertas de la academia. Más bien, se paró fuera de las puertas y esperó. No mucho después, una mancha de cabello plateado radiante se desplazó desde el edificio compuesto de la academia. No, disminuya la velocidad. Vas a tropezar. La voz de Tan Wulin rebosaba de amor mientras la adoraba. Naer tenía una cabeza de cabello plateado corto, e incluso después de 3 años, no había cambiado demasiado. Era un poco más alta que antes y seguía siendo adorablemente bonita. Era solo que, sin importar cómo lo miraras, Tan Wulin y Naer no parecían tener solo una diferencia de edad de 1 año entre los dos. Era solo una loli que no había crecido demasiado. Hermano mayor, quiero comer una piruleta, se rió Naer mientras sostenía el brazo de Tan Wulin.
Está bien. Vamos a comprar uno y luego te llevaré a casa antes de ir al taller. Dijo Tan Wulin mientras le acariciaba la cabeza. Cuando los estudiantes despedidos se fueron, ninguno de ellos se sorprendió al ver a estos dos hermanos. Hacía tiempo que se habían acostumbrado. En el segundo año que Naer se quedó con la familia Tan, asistió a la ceremonia del despertar y produjo una maravilla. Esta maravilla no era que su alma marcial fuera extremadamente poderosa. En cambio, ella no poseía ningún alma marcial en absoluto. Esto era algo que rara vez se había visto a lo largo de la historia del continente. Naturalmente, ella solo podía ingresar a la sección ordinaria de la academia para estudiar sin un alma marcial. Naer creció y se volvió muy bonita, poniendo celosas a todas las demás chicas y despertando la curiosidad de todos los chicos. Debido a esto, Tan Wulin nunca tuvo escasez de peleas. Una vez, un grupo de estudiantes varones lo detuvo y, como no pudo vencerlos a todos por sí mismo, solo usó su cuerpo para proteger a Naer. Al final, estaba cubierto de cortes y moretones, pero ni un solo cabello de Naer resultó dañado. Al día siguiente, Tan Wulin encontró al líder y tuvo una pelea feroz todos los días hasta que finalmente golpeó a su oponente hasta que le tuvieron miedo y estaban demasiado asustados para intimidar a Naer nunca más. Debido a que estaba en la clase Soul Master, no recibió ningún castigo serio. Se hizo famoso después de esa pelea, y nadie en la Academia Red Mountain se atrevió a intimidar a Naer de nuevo. Desde que tenía 8 años, Tan Wulin había actuado como un joven. Asumió la responsabilidad de recoger y dejar a su hermana menor. Después de comprar algunos bocadillos, Tan Wulin dejó a Naer en su casa junto con su mochila. A cambio, se puso ropa de trabajo empapada de aceite y salió de la casa una vez más. El taller de Mantian ya se había convertido en parte de su vida cotidiana. Capítulo 13. Martillo de tungsteno 1000 refinado. Wulin está aquí. Un joven de unos 20 años, de constitución alta y robusta, llamó a Tan Wulin a modo de saludo. Hermano Long. Tan Wulin preguntó con una sonrisa. ¿Qué tarea me asignó el maestro hoy? El hermano Long sonrió. Hay mucho para que hagas. Entra en la habitación y míralo tú mismo. Hablando de eso, tengo mucha envidia de ti, eres tan joven, pero tu carga de trabajo ya es más que la mía. La herrería era una profesión laboriosa. Naturalmente, cuanto más trabajo hiciera, mayores serían los ingresos. Con una sonrisa, Tan Wulin preguntó. Si soy comparable a usted, ¿cómo es que el maestro todavía no me deja forjar componentes grandes? El hermano Gon respondió. Eso es para que pueda tener una base más sólida. Bien, entonces, date prisa y vete. De lo contrario, no podrá terminar el trabajo de hoy en las 2 horas que tiene. El taller de Mantian tenía solo 3 miembros, Mantian, el hermano Long y Tan Wulin. Originalmente, el hermano Long era el único discípulo de Mantian, pero con la llegada de Tan Wulin, ganó un segundo discípulo. A partir de su segunda visita al taller 3 años antes, Tan Wulin había comenzado a llamar a Mantian maestro. Mantian era un maestro extremadamente estricto. Tenía grandes demandas de sus discípulos, pero también les enseñó con seriedad. Tan Wulin a menudo se encontraba pensando que aprendió más cosas aquí en el taller que en la academia. Todos tenían un taller para trabajar. Mantian trajo algunos componentes forjados de la máquina del exterior. Antes de distribuirlos, le dio a los simples al hermano Long y Tan Wulin, mientras que él personalmente supervisó la forja de los complejos. Todas las semanas, cada uno de ellos tendría un día de capacitación especializada en el que Mantian los instruiría personalmente. Durante el resto de la semana, solo tenían que terminar las tareas que les dio Mantian. Cuanto más trabajaban, mejor era su artesanía y más dinero ganaban. Tan Wulin entró en su propia sala de fija. Era muy diferente de la sala de recepción sucia y desordenada de afuera. Por el contrario, había mantenido su habitación extremadamente limpia y ordenada. Ya había algunas materias primas sobre el banco de forja, así como un plano a su lado. Cuando llegó por primera vez aquí, Mantian lo había hecho golpear hierro durante 3 meses para enseñarle las técnicas adecuadas de transmisión y mitigación de la fuerza. Cada día tenía que golpear el hierro durante 2 horas. Esas 2 horas siempre fueron un abismo de sufrimiento para él. Debido a su práctica constante, Tan Wulin se había vuelto aún más fuerte que antes. Originalmente, había usado un pequeño martillo de hierro, pero el martillo necesario fue reemplazado gradualmente por otros cada vez más grandes. Después de 3 meses de práctica, se le permitió hacer un trabajo sencillo de extracción de metales.
Un año después, comenzó a fabricar los componentes más simples. No fue sino hasta medio año antes que lo ascendieron de forjar componentes pequeños a componentes de tamaño mediano. Mantian incluso comenzó a compararlo a él y al hermano Lon cada vez más estrictamente. Sin embargo, el temperamento de Tan Wooling tenía un tipo especial de perseverancia. En los 3 años que había estado trabajando allí, ni una sola vez se había quejado de sus dificultades. Después de revisar seriamente el plano, entendió cuál era la tarea de hoy. Tuvo que hacer 10 articulaciones de tobillo blindadas a máquina. Tenían forma esférica, por lo que si el trabajo se hacía con molde, solo habría que presionar 2 veces para que quedara terminado. Sin embargo, cuando se trataba de forjarlo, las exigencias eran mucho mayores. La herrería se dividía en muchos rangos. En términos generales, estaban los 100 refinados. 100 refinados era cuando un componente se refinaba 100 veces. Incluso más alto que eso era 1000 refinados. Cuantas más veces se refinaba, menos impurezas tendría un metal. Naturalmente, se requería un metal de calidad para soportar la presión de 1000 refinamientos. Por ahora, Tan Wooling aún no podía crear un componente 1000 refinados, por lo que rara vez se le pedía que hiciera este tipo de trabajo. Con movimientos practicados, presionó el botón en el banco de trabajo. Lo que provocó que se abriera en el medio, lo que expuso un horno de fija. Sujetó un poco de metal al canal en el costado, luego presionó otro botón que envió el metal al horno. Recogió un par de martillos de metal con un acabado negro brillante. Estos 2 martillos eran aproximadamente del mismo tamaño que los que había usado por primera vez cuando llegó aquí por primera vez. Para este tipo de pieza pequeña, los martillos de este tamaño eran los más adecuados. Sin embargo, estos martillos también eran un regalo que Mantian le había hecho después de haber trabajado en su taller durante un año. Mantian había fabricado personalmente estos 1000 martillos de tungsteno refinados. Cada uno pesaba alrededor de 40 kilogramos, lo que hacía extremadamente difícil para una persona común balancearlos. Sin embargo, parecían casi ingrávidos en las manos de Tan Wooling. Bajo la alta temperatura del horno, el metal se sonrojó rápidamente con un rojo intenso. Tan Wooling balanceó el martillo en su mano derecha sobre la corona del metal. El martillo en su mano izquierda pronto se conectó desde abajo. Presionando hacia abajo desde ambos lados, Tan Wooling pudo quitar el trozo de metal caliente. Golpeó rápidamente los martillos de tungsteno en cada mano y se escuchó una sucesión de golpes. Con esos golpes resonantes, comenzó la forja de ese día. La herrería era un trabajo de artesano. No era solo un simple oficio calificado. Mantian le había dicho cuando comenzó que para convertirse en herrero, tenía que usar su cerebro. Durante el proceso de golpear el metal, tuvo que sentir las vibraciones y los cambios en las líneas de las vetas del metal. Solo después de comprender estas 2 cosas podría forjar productos de calidad. En el aspecto de la percepción, Tan Wooling fue excelente. Tan Wooling no estaba al tanto del hecho de que cuando Mantian le regaló este par de martillos de tungsteno refinados 1000, significaba que se había convertido formalmente en herrero. Su ingreso mensual no podía considerarse mucho, pero aún así ahorraba una cantidad fija cada mes. Con el resto, apartó una pequeña parte para gastar en su hermana pequeña, mientras que el resto se lo dio a su madre como ayuda para los gastos familiares. Él solo tenía 9 años. Niño mayor en este momento, pero con sus 3 años de forjar así como su naturaleza resuelta, era mucho más firme en comparación con sus compañeros. 2 horas más tarde dio el componente final el golpe final. Dejando escapar un suspiro, agarró una toalla cercana y se secó el sudor. Mirando los 10 componentes de juntas brillantes frente a él, reveló una expresión de satisfacción. Después de acostumbrarse a la forja, le había llegado a gustar este tipo de trabajo. Todos los días blandía su martillo y golpeaba el metal. Era una forma de expresar sus sentimientos de una manera despreocupada. Además, hubo momentos en que estaba golpeando el metal en el que entraba en un estado peculiarmente fantástico. Era como si resonara tanto con su martillo como con el metal que estaba forjando. Cada vez que se producía este estado, los componentes que forjaba serían especialmente destacados. Esos componentes incluso recibirían elogios del frío Mantian. Maestro. Tan Wooling se estaba preparando para entregar su trabajo cuando descubrió que Mantian ya estaba en su sala de fija. Mantian se acercó a la mesa de trabajo para inspeccionar el producto primero. Él asintió y luego le entregó a Tan Wooling algunos billetes en papel. Aquí están los salarios de este mes.
Su trabajo es bastante bueno. Gracias, maestro. Tan Wulin estaba eufórico cuando recibió rápidamente las facturas en papel y las metió en este bolsillo. Debido a su emoción, la carita de Tan Wulin estaba un poco roja, pero no pudo evitar agitar los puños con alegría. Man Tian lo miró dudoso. Nunca antes te había visto tan feliz de recibir tu salario mensual. Con un poco de dificultad para respirar, Tan Wulin respiró hondo antes de decir: Maestro, he ahorrado suficiente dinero para comprar un alma espiritual. Man Tian lo miró sin comprender, luego dijo con un toque de emoción: ¿Estás diciendo que tu alma marcial ya alcanzó el rango 10? Tan Wulin asintió con la cabeza. Casi debería estar allí. Man Tian mostró un raro rastro de sonrisa. Buena suerte. Profesor, entonces regresaré primero. Tan Wulin colocó sus componentes terminados en una caja y luego se fue lleno de alegría. Mientras observaba la partida de Tan Wulin, Man Tian no pudo evitar mostrar una sonrisa más grande. Por fin, ese niño está actuando como un niño normal. Es una pena que su alma marcial sea Blue Silvergrass. No importa cuál sea su alma espiritual, me temo que es todo y sin embargo, esto también es una suerte para mí. El talento de este niño para forjar supera con creces el mío. Capítulo 14. Por fin suficiente dinero. Tan Wulin estuvo saltando alegremente de un lado a otro durante todo el viaje a casa. Estaba realmente feliz en ese momento. 3 años. Habían sido 3 años enteros. Había forjado minuciosamente el metal todos los días. Todos esos golpes de su martillo, todos habían sido por ganar suficiente dinero para un alma espiritual. Aunque ya había calculado el mes anterior que finalmente tendría suficiente dinero para un alma espiritual este mes. Ahora que realmente tenía el dinero en sus manos, solo quería gritar de emoción. 30.000 monedas de la Federación. Para esas familias ricas de clase alta, esto no era nada. Sin embargo, para un niño que apenas tenía 9 años, fue el fruto de más de 1000 días de arduo trabajo y sudor. Ni siquiera podía contar la cantidad de veces que había levantado su martillo para ganar esta cantidad de dinero, y mucho menos cuánto había sudado por ello. Finalmente lo había logrado. Cuanto más pensaba en su logro, más eufórico se ponía. Sus emociones eran simplemente imposibles de transmitir en este momento. En el momento en que logre atravesar el cuello de botella, finalmente podrá obtener un alma espiritual. Y ahora estaba tan cerca que solo estaba contando el número de días antes de que sucediera. El poder de su alma estaba a punto de hacer un gran avance y, lo que es más, probablemente sería antes de la graduación. Irrumpir en el rango 10 significaría el momento en que se convertiría en Soul Master. Aunque a Tan Wulin le había gustado la forja, eso no significaba que deseaba asumirla como su profesión. Su sueño seguía siendo convertirse en Soul Master, y en el futuro, incluso soñaba con convertirse en Machine Armor Master. Todos los niños tenían este tipo de sueño, pero ¿cuántas personas eran capaces de poner el esfuerzo necesario para alcanzar sus sueños? La diligencia compensa la torpeza. Durante los últimos 3 años, Tan Wulin siempre mantuvo estas 4 palabras en su corazón y se esforzó por seguir sus enseñanzas. Finalmente podía ver que esto se concretaba ahora. Mamá, papá, ya he ganado suficiente dinero. Ya tengo suficiente. Tan pronto como Tan Wulin entró corriendo por la puerta, ya comenzó a gritar de emoción. Naer estaba sentada en la sala de estar, chupando la piruleta que Tan Wulin le había comprado. Hermano mayor, ¿tienes suficiente dinero para comprar un alma espiritual ahora? Entendió muy bien la emoción de Tan Wulin. Monseñor, tengo suficiente ahora. Tengo los 30.000. Tan Wulin rápidamente sacó el dinero y lo puso encima de la mesa. Luego, regresó rápidamente a su habitación y recuperó una caja de hierro debajo de su cama. Corrió de vuelta a la sala de estar y derramó todo el dinero que había dentro del estuche. 100, 200, 220 y 29.600, 29.700 y 30.000, 30.200. En realidad hay 200 extra. Naer, te daré 100 para comprar algo de buena comida para comer. Roja de emoción. Lan Shui ya había terminado de trabajar y regresó a casa antes que ellos. Incluso desde la cocina, podía escuchar los gritos de su hijo. Tan Ziran había terminado de trabajar y estaba cruzando la puerta cuando también escuchó los vítores de su hijo. Cuando vieron todo el dinero encima de la mesa, los dos no pudieron evitar llorar un poco. Este niño realmente lo tenía demasiado difícil. Mientras otros niños jugaban, él ya estaba ganando dinero.
Lan Yue caminó hacia el lado de su esposo y lo golpeó en el hombro. No se dio la vuelta por temor a que los niños vieran sus lágrimas. Sé de lo que eres capaz. Eres un hijo muy capaz, dijo Tan Ziran mientras palmeaba la espalda de su esposa para consolarlo. Con una sonrisa, Tan Ziran se acercó a Tan Wulin, lo abrazó por los hombros y le dio un gran pulgar hacia arriba. Una vez que llegué al 10º rango, podré ir a comprar mi alma espiritual, ¿verdad, papá? Tan Wulin preguntó emocionado. Eso es correcto. Cuando llegue ese momento, te acompañaré. No, toda nuestra familia irá. Estás a punto de convertirte en un Soul Master, hijo. Estoy muy orgulloso de ti. Estaba realmente extasiado. Una vez que llegó la noche, sin importar cuánto lo intentara, Tan Wulin no pudo entrar en un estado de meditación. Naer ya se había quedado dormido. La luna y las estrellas eran especialmente brillantes esa noche. El día siguiente definitivamente sería un día soleado. Tan Wulin se levantó en silencio de la cama. Su emoción era simplemente demasiado para que él se quedara dormido. Tiró de la manta de Naer y la ajustó para que cubriera su delicado cuerpo. Como de costumbre, no podía quedarse quieta mientras dormía. Mamá dijo que una vez que cumpla 10 años el próximo año, no podré dormir en la misma habitación que Naer nunca más. Cuando llegue ese momento, tendré que ceder la habitación a Naer y me iré a dormir a la sala. ¿Pero por qué es eso? Al pensar en esto, Tan Wulin comenzó a sentirse incómodo. Le gustaba ser recibido con la vista de Naer en el momento en que se despertaba todos los días. Abrió la puerta con cuidado, luego salió suave y silenciosamente. Quería salir a caminar y dejar que su corazón se calmara. Entonces podría meditar después de que regresara. Abriendo y cerrando la puerta, no hizo el más mínimo sonido mientras salía en silencio. La brillante luz de la luna brilló en el dormitorio, cayendo sobre el cuerpo de Naer. La luna de esta noche era especialmente brillante. El cabello plateado de Naer brillaba y brillaba bajo el manto de la luz de la luna. Cubriéndolo con la luz de la luna, de repente, un anillo de luz apareció en silencio del cuerpo de Naer. Amarillo, verde, rojo, azul, morado, dorado y plateado. Estos 7 colores brillaron uno por uno. Si Tan Wulin hubiera estado todavía en la habitación, habría podido ver esta escena extraordinaria. El cuerpo de Naer tembló ligeramente. Después de parpadear por un tiempo, el anillo de luz de 7 colores comenzó a fusionarse en el espacio entre sus ojos. Después de mucho tiempo, volvió a su estado de paz anterior. La luz de la luna seguía siendo tan brillante como antes, pero el anillo de luz en el cuerpo de Naer ya había desaparecido. Parecía como si su delicado cuerpo hubiera crecido un poco. Aunque no había crecido demasiado en los últimos 3 años, esta noche tuvo un gran avance. Su temblor se desvaneció y, una vez más, la respiración de Naer volvió a la normalidad. Sin embargo, sus cejas estaban fruncidas. Parecía que el sueño que estaba teniendo no era maravilloso ni hermoso en absoluto. El aire de esta noche era especialmente fresco. Había un pequeño jardín en el área de los plebeyos en el que vivía Tan Wulin. A menudo traía a Naer aquí para jugar, cada vez que había vacaciones escolares. Tan pronto como entró en el jardín, sintió una poderosa fuerza de atracción de una hebra de Blue Silver Grass. Aspiró el dulce aroma de la planta, así como el aire fresco y una sonrisa de satisfacción lo invadió gradualmente. Inconscientemente, se sentó con las piernas cruzadas. Los pájaros cantaban en voz baja, el aire era frío y puro y él estaba disfrutando del tenue resplandor de la luna y las estrellas. En estas condiciones, fue capaz de calmarse gradualmente y entrar en un estado meditativo. Capítulo 15. 10 rango. Un número incontable de motas de luz azul se congregaron a su alrededor, perforando silenciosamente su cuerpo y penetrando por todas partes. Tan Wulin sintió como si estuviera sumergido en un océano azul mientras innumerables pequeñas voces lo cubrían y lo llamaban. La fragancia distintiva de Blue Silver Grass impregnaba cada célula. En su cuerpo el poder del alma dentro de su Dantian adquirió una sensación cálida a medida que comenzaba a desarrollarse. En la percepción de Tan Wulin, todo comenzó a volverse de un extraño color azul. El aroma de Blue Silver Grass estaba presente en todas partes de su cuerpo. Débiles líneas doradas se iluminaron en su frente con el mismo patrón que antes, extendiéndose hacia afuera. Después de extenderse por toda su piel, las líneas doradas se retiraron gradualmente. Su cuerpo brillaba mientras estaba sentado allí en meditación. En un momento era de un color azul tenue y al siguiente la luz que brillaba de su cuerpo tenía rastros de oro.
temprano en la mañana. Lin Lin, Lin Lin, y la voz ansiosa de Lan Yue resonó en las calles. Dentro del pequeño jardín, Tan Wulin se movió de su posición sentada con las piernas cruzadas y despertó lentamente de su meditación. Estado. El rocío de la mañana humedeció sus solapas, pero en ese mismo momento sintió una sensación indescriptible penetrando por todo su cuerpo. Lin Lin, Lin Lin, y se escuchó la voz distintiva de Lan Yue. Mamá, estoy aquí. Tan Wulin respondió apresuradamente mientras salía del césped y corría. Mientras se apresuraba a responder la llamada de su madre, podía sentir que su cuerpo estaba mucho más relajado que antes. Hijo, ¿por qué estás aquí? Casi me preocupaste hasta la muerte. Lan Yue dijo severamente mientras examinaba a su hijo. Lo siento, mamá. Estaba meditando en el jardín. Creo que he llegado al 10º puesto. Aunque Tan Wulin no estaba seguro, los cambios en su cuerpo indicaban que probablemente había tenido un gran avance. Lan Yue lo miró boquiabierta por un momento antes de bajar la cabeza para examinarlo. Su hijo. La altura de Tan Wulin ya llegaba a sus hombros. Aunque su cuerpo estaba un poco húmedo, su piel todavía brillaba con el brillo de una gema y la miraba con un par de ojos grandes y llenos de energía. Escucha las palabras de mamá. Tu seguridad es lo más importante. Vámonos a casa entonces. Te prepararé un poco de desayuno. Lan Yue besó su cabeza varias veces antes de tomar su mano y acompañarlo a casa. ¿Has hecho un gran avance? Cuando Tan Ziran descubrió que su hijo había logrado un gran avance, se puso muy feliz. Ya que crees que has logrado un gran avance, iremos a la academia hoy y te evaluaremos. Si realmente has hecho un gran avance, mañana te llevaré a comprar un alma espiritual. Larga vida a papá. Tan Wulin vitoreó. Naer, ¿qué pasa? ¿No estás feliz por el hermano mayor? Tan Wulin estaba muy animado, pero descubrió que, inesperadamente, Naer era un poco diferente hoy. Por lo general, se atiborraría con el desayuno a primera hora de la mañana, pero hoy se sentó allí con la mirada en blanco. Nada de su entusiasmo se había contagiado a ella. Ah. No pasa nada. Felicidades, hermano mayor. Naer le dedicó una dulce sonrisa antes de adentrarse en su desayuno. Tan Wulin pensó que estaba deprimida porque no tenía un alma marcial, así que no continuó con el tema. De hecho, la suposición de Tan Wulin sobre su avance fue correcta. Después de llegar a la academia, le contó al maestro Lin Shimen sobre sus sentimientos y luego lo llevaron a someterse a la prueba del poder del alma. El aparato mostró que el poder de su alma había alcanzado el rango 10. Cada 10 rangos de poder del alma, los Soul Masters necesitarían un anillo del alma para pasar al siguiente rango. Podrían matar a una bestia del alma para obtener un anillo del alma, pero las bestias del alma eran muy raras hoy en día. Era mucho más común que la gente eligiera el segundo método, obtener un alma espiritual fabricada por la pagoda del espíritu. Tan Wulin fue el 7º estudiante de su clase en abrirse camino. Después de atravesar el umbral del 10º rango, se había convertido en un verdadero Soul Master y había dado su primer paso en este camino. Tan Wulin, haz que tu familia te lleve rápidamente a la pagoda del espíritu para comprar un alma espiritual. Una vez que te hayas fusionado con un alma espiritual, serás un Soul Master. Los Soul Masters oficiales pueden recibir un estipendio de 1000 monedas federales cada mes. Eso debería ser suficiente para pagar la matrícula en una academia intermedia. Lin Shimen lo instó. Tan Wulin asintió emocionado. Ya tengo suficiente dinero para comprar un alma espiritual, maestra Lin. Iré a comprar uno mañana. Lin Shimen asintió con una sonrisa. Bien. Voy a solicitar un permiso de ausencia para usted mañana. Te deseo la mejor de las suertes para obtener un alma espiritual satisfactoria. Gracias, maestro. Después de convertirte en alma maestro, recibiría un estipendio mensual. Aunque la academia intermedia era obligatoria, su estipendio mensual de 1000 monedas apenas sería suficiente para pagar sus gastos diarios. Tendría que dejar Glorybound City para asistir a una academia intermedia. Con su estipendio mensual, ya no necesitaría usar el dinero de sus padres. Si pudiera cultivarse para convertirse en un gran maestro del alma, su estipendio mensual aumentaría aún más. Tan Wulin estaba eufórico, paso a paso se acercaba a su sueño. Si se tratara de cualquier otro niño, es posible que no hayan podido controlar sus emociones, pero el corazón de Tan Wulin se había vuelto extremadamente estable después de 3 años de fija. Esa noche, fue al taller de Mantian y completó sus tareas de fija. Solo después de terminar, se fue a casa.
Tan pronto como Tan Ziran recibió la notificación de la academia, fue y solicitó el siguiente día libre para poder llevar a Tan Wulin a comprar un alma espiritual. Lan Yue también había solicitado un día libre, pero debido a que había demasiado trabajo, su solicitud no fue aprobada. Naer, ¿por qué estás tan perdida en tus pensamientos hoy? Tan Wulin miró desconcertado desde un lado. No te preocupes. Aunque no tengas un alma marcial, el hermano mayor te protegerá. Te protegeré toda tu vida. ¿Todo bien? Dijo Tan Wulin mientras le frotaba la cabeza. Naer levantó la cabeza y lo miró, revelando unos ojos de color púrpura claro que ahora mostraban un esplendor fantástico. Hermano mayor, ¿puedes llevarme a jugar a la playa después de comer? Tan Wulin se volvió para mirar a Tan Ziran. Adelante. Simplemente no vuelvas demasiado tarde. Tan Ziran sonrió. Aunque Glorybound City se llamaba ciudad, en realidad era solo una aldea muy grande. No había murallas en la ciudad. El distrito de plebeyos donde vivía la familia de Tan Wulin estaba excepcionalmente cerca de la playa. Solo se necesitaban 10 minutos a pie desde su casa hasta la playa. Esta playa no se puede considerar bonita ya que carece de arena fina. Más bien, estaba lleno de arena y conchas ásperas, parecidas a grava. Las leyendas decían que debido a la caza excesiva de las bestias del alma del océano por parte de la humanidad, habían atraído la ira de la naturaleza. La luz de la luna esta noche era tan hermosa como la noche anterior, ya que brillaba con un blanco puro, como la nieve. Estrellas tan brillantes como gemas estaban incrustadas en el dosel del cielo, lo que complementaba el esplendor de la luna. El océano reflejaba el resplandor de la luna y las estrellas en el cielo, como olas. Brotaba constantemente. Los sonidos de las olas rompiendo y las aves marinas llenaron el aire, agregando una extraordinaria vitalidad a esta imagen del cielo estrellado sobre el océano. Naer miró hacia el océano y luego miró hacia las estrellas. Seguro que hay muchas estrellas esta noche, hermano mayor. Tan Wulin se rió. Sí. Tal vez todos hayan venido esta noche para felicitarme por convertirme en Soul Master. Naer, ¿estás triste porque no puedes convertirte en Soul Master? Naer negó con la cabeza. No es eso. Después de un momento de silencio, se dio la vuelta y miró a los ojos de Tan Wulin. ¿Me extrañaría si me fuera algún día, hermano mayor? Capítulo 16. El cielo estrellado y el mar inmenso. Si un día me fuera, ¿me extrañarías? Naer preguntó mientras levantaba la cabeza para mirar a Tan Wulin. Su pequeño rostro era aún más como el de un hada bajo el esplendor de la luna y las estrellas. Tan Wulin preguntó tontamente. ¿Por qué? ¿Te vas a ir? Naer hizo un puchero, solo pregunto si me voy. Tan Wulin respondió, eres mi hermana pequeña. Por supuesto que te extrañaría. Realmente te extrañaría. ¿Has crecido un poco más, Naer? Ya casi me llegas a la nariz. Yo también te extrañaré. Realmente te extrañaré. Naer dio una respuesta fuera de lugar. Sus grandes ojos morados parecían contener una capa nebulosa de agua. Tan Wulin felizmente la abrazó por los hombros. Estamos juntos todos los días, así que no tenemos que extrañarnos. Ya lo he hablado con mamá y papá. Una vez que haya ingresado a una academia intermedia, vendrás conmigo para asistir a una academia en la misma ciudad. El hermano mayor siempre te protegerá. En silencio, el brillo en los ojos de Naer se atenuó y apoyó la cabeza en el hombro de Tan Wulin. Temprano en la mañana. Tan Wulin se levantó especialmente temprano y desayunó menos de lo habitual hoy. Al ver el brillo ansioso en los ojos de su hijo, Tan Ziran no pudo evitar sonreír. ¿No estás terriblemente impaciente? No hay necesidad de estar tan ansioso. Incluso si fuéramos temprano, la pagoda del espíritu no estaría abierta. Para Tan Wulin, hoy fue un día muy especial. Hoy era el día en que iba a comprar un alma espiritual. Papá, ¿qué tipo de alma espiritual crees que podré comprar? Tan Wulin era solo un niño de 9 años. Había estado trabajando muy duro durante todo el día, y ahora que finalmente había llegado el día, ¿cómo podría estar tranquilo? Tan Ziran reveló una leve sonrisa. ¿Cómo iba a saber papá? Pero no importa qué tipo de alma espiritual obtengas, serás promovido de Soul Scholar a Soul Master. Entonces serás verdaderamente un Soul Master. La brecha entre tú y la gente común crecerá aún más. Tan Wulin asintió emocionado con la cabeza. Sin embargo, había pasado por alto algo en el tono de su padre.
Mientras Naer observaba a Tan Wulin sacar impacientemente a su padre de la casa, sus bonitos ojos mostraban una mirada perpleja. Arqueó las cejas, como si estuviera pensando profundamente. Papá, camina un poco más rápido. Vamos a prisa. Tan Wulin instó mientras prácticamente saltaba hacia adelante. Tan Ziran no pudo evitar sacudir la cabeza mientras las profundidades más profundas de sus ojos revelaban sus preocupaciones. Obtener un alma espiritual adecuada no podría ser tan fácil. El hecho de que pudiera comprar uno no significaba que pudiera comprar uno adecuado. El alcance de la pagoda del espíritu se extendió por todo el continente. No solo estuvo presente en el continente Goulbo, sino que incluso fue capaz de extenderse a los otros dos continentes hace varios miles de años. Hace 10.000 años, los restos del imperio de Avendou después de su derrota a manos del imperio Soluna se había embarcado en un viaje y había experimentado muchas dificultades y peligros. Al final, descubrieron un enorme continente que también tenía algunos humanos indígenas. Sin embargo, su desarrollo ni siquiera podía compararse con el del continente Goulbo. Fueron conquistados por los remanentes de Avendou y el continente se llamó continente Avendou. En el continente Goulbo, el conflicto entre el Imperio Soluna y el Imperio Estrella Ludo nunca se resolvió. Finalizando. Mientras que el Imperio Soluna se desarrolló rápidamente, el Imperio Star Ludo declinó gradualmente. En cambio, optaron por tomar una ruta diferente. El Imperio Star Ludo decidió invertir en tecnología marítima. Gracias a su investigación, pudieron descubrir otro gran continente al que siguió una tranquila ocupación poco después. Con todo el continente tomado, el Imperio Starluo emigró todo el imperio junto con sus muchos recursos y lo llamó continente Starluo. Posteriormente, el Imperio Starluo también cambió a un sistema federal y se convirtió en la Federación Starluo. El Imperio Soluna pudo unificar el continente Goulbo y se convirtió en la Federación Soluna. La pagoda del espíritu tenía una historia de 10.000 años. Debido a su importancia para los Soulmasters y su investigación pionera en las almas espirituales artificiales, su estado había aumentado drásticamente a su estado actual. A lo largo de los 3 continentes, eran el poder más fuerte. Glorybound City también tenía una sucursal de Spirit Pagoda ubicada en el corazón de la ciudad. Era una pagoda de 3 capas. Este fue el rango más bajo posible para una rama de Spirit Pagoda. Una ciudad de tamaño medio tendría una sucursal de Spirit Pagoda de 7 capas. Las principales ciudades tendrían una sucursal de la Pagoda del Espíritu de 13 capas. Sin embargo, la sede de la Pagoda del Espíritu estaba situada en la ciudad de Shrek. La sede había pasado por muchas renovaciones a lo largo de los años y ahora tenía 80 capas. Se decía que era el edificio más magnífico del continente Goulbo. Con respecto a Tan Wulin, la pagoda de 3 capas frente a ella era una tierra santa. Esta sucursal de Spirit Pagoda era el edificio más grande en Glorybound City. Todos sabían dónde estaba, pero pocos habían entrado alguna vez. Cuando llegaron, las puertas de la pagoda del espíritu ya estaban abiertas de par en par, pero no había demasiada gente allí. Después de todo, este era un lugar para Soulmasters. Con Glorybound City siendo tan pequeña como era, simplemente había muy pocos Soulmasters. Después de que Tan Ziran llevó a su hijo a la pagoda del espíritu, los ojos de Tan Wulin revolotearon constantemente a su alrededor. Tenía mucha curiosidad por este lugar legendario. La pagoda del espíritu tenía forma de octágono con 3 pisos. El interior era muy espacioso y el piso de mármol tenía el símbolo de la pagoda del espíritu. Dentro del enorme salón, había una puerta circular que conducía a un lugar desconocido. Había un mostrador de recepción en el frente con un Soulmaster con túnica cenicienta sentado detrás. El Soulmaster ya se había levantado cuando los dos llegaron frente al mostrador. Y estaba inspeccionando a Tan Ziran. Hola, ¿puedo preguntarte por qué estás aquí? Tan Ziran saludó respetuosamente. Hola, señor maestro del alma. Traje a mi hijo para comprar un alma espiritual. Su alma marcial ha alcanzado el 10º rango. Una vez que escuchó esto, la expresión entusiasta del Soulmaster claramente se humedeció un poco ya que Tan Ziran no era un Soulmaster. ¿Tienes suficiente dinero? Preguntó sin entusiasmo. Tan Wulin se acercó. Suficiente. Tengo suficiente. El maestro del alma dijo. ¿Qué rango de alma espiritual quieres comprar? Algo avergonzado, Tan Ziran respondió. Señor Soulmaster, no estamos muy bien informados sobre estas cosas. ¿Podríamos molestarte para que nos expliques esto? El Soulmaster dijo con impaciencia.
¿No sabes nada de esto y aún así has venido? Para una ciudad tan pequeña como Glorybound City, Spirit Pagoda solo ofrece 3 tipos de almas espirituales. Almas espirituales blancas de 10 años, almas espirituales amarillas de 100 años y selección aleatoria de almas espirituales. Hay 73 almas espirituales blancas de 10 años y 11 almas espirituales amarillas de 100 años para elegir. El precio de un alma espiritual blanca es 70.000 monedas, mientras que las almas espirituales amarillas son 1.000.000 de monedas. ¿Cuál te quieres comprar? Tan Wulin se quedó atónito por sus palabras y casi pierde la voz cuando preguntó. Señor Soulmaster, ¿no son las almas espirituales 30.000 monedas? ¿Cómo podría ser y? Capítulo 17 Prueba de poder espiritual. El Spirit Master le lanzó una mirada. 30.000 es para un alma espiritual al azar. Puedes obtener un alma espiritual de 10 años o un alma espiritual de 100 años, pero lo que obtienes es aleatorio. Existe una gran posibilidad de que el alma espiritual que obtengas no sea adecuada para tu alma marcial. Algunas personas que quieren ahorrar dinero y apostar a la suerte elegirían este tipo. Sin embargo, te sugiero que obtengas un alma espiritual adecuada de 10 años, será mucho más útil. Por su tono de voz, estaba claro para el maestro espiritual que esto padre e hijo no eran personas capaces de comprar un alma espiritual de 100 años. Tan Wulin miró a su padre. Su emoción original ya había sido borrada por completo. Tan Ziran se agachó para enfrentar a Tan Wulin. En ese momento, tenía todo tipo de sentimientos en su corazón, pero no sabía qué decir en esta situación. Hijo, elijamos un espíritu al azar alma entonces. La adaptabilidad de tu alma marcial debería ser muy alta y debería poder fusionarse con la mayoría de las almas espirituales. Si Tan Wulin no tuviera el alma marcial basura de Blue Silvergrass, Tan Ziran podría no haber optado por correr este riesgo y, sin embargo, Blue Silvergrass realmente no tenía mucho espacio para mejorar. Así que poder cultivarlo hasta el 10º rango ya fue una sorpresa. Debo advertirte. La voz del Spirit Master llamó la atención de la pareja de padre e hijo. Continuó con indiferencia. Es posible obtener un alma espiritual de 100 años de la selección aleatoria de almas espirituales, pero también es posible obtener un alma espiritual defectuosa. Tan Ziran preguntó desconcertado. ¿Alma espiritual defectuosa? ¿Cómo podrían ser defectuosos? El maestro espiritual dijo. Cuando se fabrica un alma espiritual, no siempre tendrá éxito. A veces, pueden aparecer defectuosos. Los defectuosos también son muy caros de fabricar y también se pueden fusionar. Así que lo incluimos en la selección aleatoria. Si no lo hiciéramos y simplemente lo dejáramos como almas espirituales blancas y amarillas, las pérdidas no superarían las ganancias. Parece que 30.000 monedas federales es bastante para ustedes dos, por lo que deben pensar en esto detenidamente. Tan Ziran miró a Tan Wulin y vio la mirada sin vida en sus ojos. Nunca había pensado que después de todo el esfuerzo que había puesto en estos últimos 3 años, aún se enfrentaría a este tipo de situación. Hijo, ¿qué tal si primero nos vamos a casa? Papá te ayudará a pensar en una idea. Si no hay otra manera, podemos pedir prestado algo para tratar de reunir 70.000 y Tan Ziran vio la apariencia de su hijo y no pudo evitar sentir su corazón dolido. Tan Wulin tembló su cabeza. Papá, tú y mamá ya se cansan por mí todos los días. Y de todos modos, mi alma marcial es solo Blue Silvergrass. Solo probaré suerte y veré si los cielos se preocupan por mí entonces. Tal vez consiga un alma espiritual decente. Su capacidad para comer se había incrementado mucho desde que su alma marcial había despertado. Además, Naer también tenía un gran apetito a pesar de su pequeña figura. Para un hogar que vivía de un salario, ya era bastante difícil para Tan Ziran y Lan Yue. Todas las cosas buenas ya se les habían dado de comer a los niños, el esposo y la esposa ni siquiera estaban dispuestos a comer carne. Los hijos de los pobres tenían que asumir las responsabilidades del hogar en una edad joven a los ojos de Tan Wulin, su hogar ya estaba luchando lo suficiente. ¿Cómo podría permitirles esforzarse más para pedir dinero prestado para él? Su mamá y su papá trabajaron muy duro, por lo que quería un alma espiritual fuerte para convertirse en un Soulmaster poderoso y de renombre. Aunque convertirse en un Soulmaster poderoso era importante para él, su madre, su padre y Naer eran mucho más importantes. Realmente es un niño reflexivo. Cuando el Spirit Master algo impaciente escuchó lo que dijo Tan Wulin, su expresión no pudo evitar suavizarse un poco. Suspiró y el suspiro de Tan Ziran estaba lleno de amargura. Es todo porque papá es un inútil.
Tan Wulin tomó la mano de su padre, luego miró hacia el espíritu maestro y preguntó. Señor espíritu maestro, ¿puedo pedirle que me lleve a seleccionar un alma espiritual al azar? Diciendo esto, sacó las 30.000 monedas federales que había ahorrado. El espíritu maestro asintió y dijo. Realmente eres un niño sensato. Mucho mejor que el niño apestoso de mi familia. Originalmente, habrías tenido que pagar una tarifa por el examen de poder espiritual, pero te ayudaré y te eximiré de la tarifa. Tan Wulin lo miró fijamente antes de apresurándose a decir. Gracias. Realmente te estoy agradecido. El maestro espiritual se rió mientras se frotaba la cabeza. Sígueme. Tu padre esperará aquí. La gente común no puede mirar el mundo de los Soul Masters. La habitación a la que llevó a Tan Wulin era diferente por dentro en comparación con su apariencia exterior simple y sin adornos. Estaba repleto de aparatos tecnológicos modernos que estaban dispuestos alrededor de la habitación. El maestro espiritual le hizo un gesto a Tan Wulin para que se sentara en una silla de metal antes de que comenzara a hablar. ¿Sabes por qué probamos el poder espiritual? Tan Wulin sacudió la cabeza sin comprender. El maestro espiritual explicó. Esta es la primera vez que vienes a elegir un alma espiritual. Después de fusionarte con un alma espiritual, te convertirás en un verdadero Soul Master y Spirit Pagoda hará un registro de la fuerza de tu poder espiritual, el nivel y el tipo de alma espiritual con la que te fusionaste, y otras cosas. Lo más probable es que más adelante asistas a una academia intermedia de Soul Master. Tan Wulin respondió con asombro. Señor maestro espiritual, ¿el poder espiritual también tiene rangos? ¿Te gusta el poder del alma? ¿Es muy importante el poder espiritual? El Spirit Master respondió. Para los Soul Masters normales, el poder espiritual no es demasiado importante. También se divide en rangos, pero no se divide de la misma manera que el poder del alma. Sin embargo, cuando se trata de Soul Masters de alto nivel, la fuerza de sus poderes espirituales se vuelve mucho más significativa. Un alma espiritual fuerte requiere un poder espiritual igualmente fuerte para fusionarse. Antes de la existencia de las almas espirituales, no había rangos para el poder espiritual en absoluto. Pero cuando las almas espirituales aparecieron por primera vez, las generaciones anteriores se dieron cuenta gradualmente de que fusionarse con un alma espiritual requería mucho más poder espiritual que fusionarse con un anillo espiritual. Después de una extensa investigación, crearon las clasificaciones de poder espiritual. Fue solo en los últimos 2000 años que se completaron las clasificaciones. Tan Wulin preguntó con curiosidad. Entonces, ¿en cuántos niveles se divide el poder espiritual? El maestro espiritual respondió. Desde abajo a alto, el poder espiritual se divide en origen espiritual, conexión espiritual, mar espiritual, abismo espiritual, dominio espiritual y el legendario origen divino. Estos 6 reinos son bastante simples. Todos están en el reino del origen del espíritu cuando nacen. En cuanto al significado detrás de Spirit Origin, significa que es el único origen desde el que todos comienzan. Después, la naturaleza adquiere un nuevo aspecto. Este es el más básico de los niveles del alma. Deberías estar en este nivel. En cuanto al resto, lo aprenderás en la escuela, así que no hablaré de eso. Bien entonces. Comenzaré a probar qué grado de origen espiritual has alcanzado. Un casco de metal cayó sobre su cabeza. Luego, los brazos de metal se unieron y ataron su cabeza. No estés tan tenso. Relaja tu cuerpo. Es posible que sientas un poco de vértigo en un momento, eso es normal. Solo necesitas mantenerte relajado. El Spirit Master advirtió repetidamente. Sí. Tan Wulin prometió apresuradamente. Un ligero zumbido se elevó cuando el casco comenzó a emitir un suave resplandor blanco. El Spirit Master observó la pantalla del transmisor de almas a un lado mientras la pantalla comenzaba a mostrar datos. Cuando aparecieron los números por primera vez, aumentaron extremadamente rápido. Después de un momento, los números se estabilizaron gradualmente. Cuando el Spirit Master vio el número, su expresión cambió a una de asombro. Capítulo 18 Sorteo aleatorio. Los números dejaron de aumentar después de un momento y se establecieron dentro de un rango. El Spirit Master se apagó el aparato y se quitó el casco. Está hecho. Tan Wulin realmente se sintió mareado, a pesar de que anteriormente solo había sintió una ligera irritación en su cabeza. Una vez había visto la vista borrosa del mundo dorado de las almas espirituales fusionadas, y ahora, durante la prueba, había logrado verlo una vez más.
Tuvo que esforzarse mucho para poder verlo claramente, y cuando casi logró vislumbrarlo claramente, la prueba ya había terminado. Es un número bastante bueno. El Spirit Master asintió y le sonrió a Tan Wulin. Tienes el mejor poder espiritual de todos los Soul Scholars que he tenido estos últimos años. Tu poder espiritual es 38. Recuerda este número. Voy a hacer que la máquina haga un registro para ti, para que puedas entregarlo una vez que asistas a una academia intermedia de Soul Master. Como no tenía claros los límites del sistema de poder espiritual, Tan Wulin tampoco tenía claro el significado de tener un nivel de poder espiritual de 38. Al ver la expresión perpleja de Tan Wulin, el maestro espiritual explicó amablemente. El reino del origen espiritual puede oscilar entre el nivel 1 y el 50 de poder espiritual. Los niveles 15 e inferiores son clasificados como elementales. Los niveles 15 a 30 son de rango intermedio. Los niveles 30 a 45 son de rango avanzado. Los niveles 45 a 50 es el pico de Spirit Origin. Ya ingresaste al rango intermedio del reino Spirit Origin a una edad tan temprana, eso no es nada fácil. Soy un gran maestro de almas de rango 28, pero mi poder espiritual está solo en el nivel 87. Con poder espiritual en el rango avanzado del reino del origen del espíritu, podrás fusionarte con un alma espiritual amarilla de 100 años. Esta buena noticia hizo que Tan Wulin se alegrara un poco de inmediato. Además, la explicación del Spirit Master sobre el poder espiritual le había permitido ver otro lado magnífico del mundo de los Soul Masters. Si acepta, veremos qué tan buena es su suerte. El Spirit Master llevó a Tan Wulin directamente a una habitación adyacente después. Dentro de esta habitación mucho más grande, había una máquina gigantesca de 3 metros de alto y 6 metros de ancho. En su interior se podían ver numerosas esferas brillantes con un diámetro de aproximadamente 1/3 de 1 metro. Todas y cada una de estas bolas de luz eran exactamente iguales. El Spirit Master señaló 2 botones en la máquina y dijo: el botón verde es para comenzar, el botón rojo es para detener. Después de detenerse, el alma espiritual en ese lugar se desplegará. Puedes comenzar cuando estés listo. El corazón de Tan Wulin no pudo evitar acelerarse frente a esta extraña máquina. El maestro Lin Shimen había dicho antes que la calidad de un alma espiritual desempeñaba un papel importante en la fuerza de un Soul Master. Fusionarse con un alma espiritual fuerte ayudaría a un Soul Master a mejorar su propio poder. Por otro lado, si se fusionaron con un alma espiritual débil, la habilidad espiritual otorgada a ellos sería igualmente débil. Un Soul Master podría tener un máximo de 9 habilidades espirituales. Aunque era extremadamente raro que alguien alcanzara los 9 anillos espirituales, esto hizo que las habilidades espirituales de nivel inferior fueran mucho más importantes. Lo que debe ser, será. Tan Wulin apretó los dientes y luego presionó valientemente el botón verde. Una sucesión de luces dentro de la máquina comenzó a brillar de inmediato, hasta que cada bola estaba iluminada. El centenar de almas espirituales dentro de la máquina comenzaron a circular lentamente. No mucho después, alcanzó una velocidad sorprendentemente rápida, emitiendo la sensación de ser demasiado para los ojos. Las almas espirituales estaban todas ocultas del mundo exterior por la bola de almas espirituales. El ojo no podía discernir nada de los contenidos internos. El resultado solo podía dejarse a la voluntad de los cielos. La mano de Tan Wulin descansaba sobre el botón rojo. Aunque normalmente podía sostener un martillo de tungsteno refinado de 40 kilogramos con manos firmes, en este momento su mano temblaba levemente. Sabía que tan pronto como presionara el botón, su destino como Soul Master estaría sellado. Después de respirar con fuerza, cerró los ojos y finalmente presionó el botón. ¡Bang! La máquina dejó de circular y una bola de alma de espíritu blanco puro cayó de la máquina, cayendo en la caja de metal junto a Tan Wulin. Tan Wulin inconscientemente abrió los ojos y se volvió para mirar. En ese momento, el latido de su corazón latía como un tambor. El maestro espiritual se acercó, sacó la bola del alma espiritual y se la entregó a Tan Wulin. Vamos. Echa un vistazo. Tan Wulin jadeó mientras sostenía la pelota cerca de su pecho. Lo miró como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Por fin lo tengo. Esta es mi primera alma espiritual. Después de que Tan Wulin regresara tensamente con su padre, el Spirit Master le entregó un dispositivo de forma ovalada. Cuando presionas este botón y haces brillar la luz del dispositivo sobre la bola del alma espiritual, tu alma espiritual saldrá de su caparazón.
Después de liberar el alma espiritual, su poder te pertenecerá. Ni siquiera hablando del nerviosismo de Tan Wulin, Tan Ziran no podría apretar los puños más fuerte por la anticipación de ese momento. ¿Cuál sería el resultado? Tan Wulin miró a su padre. A cambio, Tan Ziran le dio un asentimiento rebosante de aliento. Al presionar el botón, una suave luz amarilla salió del dispositivo y cayó sobre la bola del alma espiritual. La bola del alma espiritual reaccionó emitiendo un débil resplandor, luego lentamente se volvió transparente. El contenido dentro ya se podía ver vagamente. Tan Wulin podía sentir claramente el aliento del ser dentro de la bola del alma espiritual cuando hizo un ligero movimiento. ¿Qué es? El resplandor emitido por la bola del alma espiritual se volvió blanco en ese momento, y en su centro, se vio el brillo de un anillo brillante. La bola del alma espiritual se desplegó lentamente desde el centro hacia el exterior. Cuando vio la luz blanca, el maestro espiritual explicó desde un lado. Es un alma espiritual de 10 años. La expresión de Tan Ziran se oscureció. Al final, los cielos no se preocuparon por su hijo. Un alma espiritual de 100 años que valía más de 1.000.000 de monedas simplemente no era tan fácil de obtener. La mirada de Tan Wulin estaba fija en la bola de alma espiritual que se abría lentamente. Su primera alma espiritual sería un alma espiritual de 10 años, pero ¿de qué tipo sería? La luz blanca comenzó a disiparse cuando la bola del alma espiritual se abrió por completo. El alma espiritual del interior había aparecido por fin. Tan pronto como lo vio, la expresión del maestro espiritual cambió un poco. Tan Ziran y Tan Wulin estaban estupefactos. El alma espiritual en realidad era I. Capítulo 19 Spirit Soul. Nota del autor. No llores Wulin. Levántate y tos. Solicito colecciones, solicito boletos de recomendación, luego lo trataré un poco mejor. Guía sobre cómo detener la crueldad de Wulin aquí, cortesía de Talon y Volaré. Dentro de la bola del alma del espíritu blanco, un pequeño animal gateaba en silencio. Realmente era demasiado pequeño, medía solo unos 10 centímetros de largo y era tan delgado como el dedo de un niño. Su cuerpo era de un color amarillo tierra, y si lo mirabas de cerca, se podía ver una pequeña escala en forma de rombo. ¿Esta es un alma espiritual? Tan Ziran levantó la cabeza y miró hacia el espíritu maestro mientras preguntaba con voz dudosa. Casi todos reconocerían que era esta pequeña cosa. Esto se debió a que era la serpiente de hierba comúnmente vista, un tipo de animal pequeño e inofensivo. Aunque era un tipo de serpiente, definitivamente era la más débil de su especie. Una culebra de hierba completamente desarrollada tendría entre 20 y 30 centímetros de largo y el grosor de un dedo. Solo sería capaz de alimentarse de algunos insectos insignificantes. Si tuviera que describirse con las palabras más simples, solo se necesitarían 4. Ganadería humana inofensiva. Desde que su alma marcial despertó y descubrió que poseía poder espiritual, Tan Wulin tuvo innumerables fantasías sobre cuál sería su primera alma espiritual. Fantaseaba que después de combinar su alma marcial con un alma espiritual, su alma marcial mejoraría y se volvería poderosa. Le otorgaría una habilidad espiritual deslumbrantemente poderosa, y se convertiría oficialmente en un Soul Master. Las fantasías estaban bien, pero la realidad era cruel. ¿Serpiente de pasto? Ni siquiera era una cuestión de su fuerza, sino de si era o no un alma espiritual. El maestro espiritual también miraba fijamente a esta serpiente de hierba. Dejó escapar un suave suspiro y dijo algo amargamente. Cuando llueve, llueve a cántaros. Niña, tu suerte realmente es y. Él sabía que las almas espirituales artificiales todavía dependían de los genes de la bestia del alma de la que fueron creadas. Como resultado de la extinción gradual de las bestias del alma, los genes de las bestias del alma también se habían agotado sin cesar. Los investigadores de Spirit Pagoda habían intentado muchas veces usar genes de bestias sin alma para crear un alma espiritual y ver si el resultado era aceptable. El experimento fue un éxito, pero el hecho era que las almas espirituales creadas a partir de esos genes eran lamentablemente débiles. Básicamente, nadie estaría dispuesto a comprarlos. Sin duda, esta Grass Snack era uno de los bienes defectuosos de los que había hablado antes. Además, no se trataba solo de bienes defectuosos, era un alma espiritual que carecía de la más mínima pizca de genes de bestias del alma. Esta alma espiritual ocupaba la 100ª posición en la máquina de extracción de almas espirituales, y había un número constante de 100 bolas de almas espirituales en la máquina en todo momento y...
El maestro espiritual suspiró, entonces asintió con la cabeza. Estoy seguro de que es un alma espiritual, pero es un alma espiritual débil. El alma espiritual ya se activó después de su extracción, por lo que debes fusionarte con ella dentro de las 24 horas. Si no, morirá. Puedes decidir por ti mismo si quieres fusionarte con él. Si no lo desea, puede regresar en el futuro para seleccionar otra alma espiritual. Tan Ziran miró a su hijo sin vida y apenas pudo reprimir el dolor en su corazón. Sostuvo a su hijo por los hombros y dijo: Lin Lin, vámonos a casa. Tan Wulin permaneció en silencio mientras comenzaba a alejarse. Espera un momento. El Spirit Master no pudo soportarlo más y los llamó. Deben renunciar a esta alma espiritual. A pesar de que fue un producto exitoso de los experimentos, aún así es y por compasión, continuó explicando el origen de esta serpiente de hierba. Tan Wulin no sabía cómo había llegado a casa, pero había estado sosteniendo la bola del alma espiritual cerca de su corazón todo el tiempo. Ese alma espiritual de Grass Snake tenía una apariencia muy adorable y no tenía miedo de deslizarse fuera de la bola del alma espiritual en absoluto. De hecho, este tipo de alma espiritual de bajo nivel no tenía ningún tipo de inteligencia. Antes de fusionarse con un alma marcial, ni siquiera sería capaz de reaccionar a su entorno. No estés triste, hijo. Papá pensará en una forma de ganar suficiente dinero. Puedes sentirte aliviado. Definitivamente podré ganar suficiente dinero en un corto periodo de tiempo y ayudarlo a comprar un alma espiritual adecuada. Los ojos de Tan Ziran parpadearon con una luz resuelta. Por el bien de su hijo, había fortalecido su determinación para enfrentar este asunto de frente. Tan Wulin negó suavemente con la cabeza. Papá, primero voy a ir a mi habitación. Sentado en silencio a un lado, Naer se levantó y siguió a Tan Wulin a su habitación. Se sentó en su cama y miró el alma espiritual en sus manos, luego miró sus propias manos callosas. Al final, las lágrimas comenzaron a correr incontrolablemente por su rostro. Incluso después de que su alma marcial se despertara, solo para descubrir que era un espíritu basura como Blue Silvergrass, no lloró. Después de todo, poseía poder espiritual. Mientras tuviera poder espiritual, todavía tenía una oportunidad. Su padre le había dicho que las condiciones de su familia no eran muy buenas. Incluso cuando le dijeron que no tenían dinero para comprarle un alma espiritual, todavía no había llorado. Su padre había dicho antes que uno debe asumir la responsabilidad de sus propios asuntos. Podía ganar el dinero él mismo, al tiempo que ayudaba a sus padres. Cuando llegó por primera vez al taller de Mantian y tuvo que balancear el martillo 1000 veces, lo que resultó en dolor en los brazos que deseaba romper y le impedía incluso levantar los brazos para alimentarse, todavía no había llorado. Había invertido todos sus esfuerzos en ello y había pasado la prueba, dándole un poco más de esperanza. Mientras tuviera esperanza, entonces había una posibilidad de que pudiera tener éxito. Se habían derramado innumerables litros de sudor mientras forjaba continuamente todos los días durante los últimos 3 años. Cuando sus compañeros de clase estaban en casa jugando, golpeaba el metal una y otra vez. Meditaba por períodos más largos que los demás, soportando el dolor y el sufrimiento, sin derramar una sola lágrima. Todos los días sonreía ante todo y siempre les decía a sus padres que se relajaran. Pero ahora, lloró. Finalmente había ahorrado suficiente dinero después de 3 años, y su poder espiritual también había alcanzado el 10º rango. Estaba a punto de tener éxito. 30.000 monedas. Todo su sudor se había condensado en esas 30.000 monedas. En un abrir y cerrar de ojos, esas 30.000 monedas se habían transformado en esta alma espiritual con casi nada en los genes de bestia del alma. Todos sus esfuerzos fueron como burbujas que estallaron fácilmente. Toda su dureza, su fuerza y su determinación, habían sido aplastadas en un momento y convertidas en lágrimas. Gota de gota, fluían. Las lágrimas caían sobre la bola del alma espiritual una tras otra, empapando gradualmente a la diminuta serpiente de hierba. La culebra se retorció un poco, como si disfrutara el sabor de las lágrimas saladas. Una mano delicada se extendió hacia él, con la intención de secarle las lágrimas. Naer se paró frente a él con los ojos rojos e hinchados. En ese momento, fue como si sus corazones estuvieran unidos. Podía sentir el dolor y el sufrimiento en su corazón en su totalidad. Desesperación, tristeza y todo tipo de emociones oscuras permanecieron dentro del corazón de Tan Wulin. Tan Wulin quería gritar, pero era como si no tuviera todas las fuerzas necesarias para gritar en este momento.
hermano mayor, no llores. Sin secarse las lágrimas, Naer se adelantó y acercó su cabeza a su abrazo. Tan Wulin se ahogaba en sollozos mientras gritaba. ¿Por qué? ¿Por qué los cielos me tratan tan injustamente? Incluso después de todos mis esfuerzos, no tengo ni una sola oportunidad de aprovechar. Quiero convertirme en un maestro del alma, quiero convertirme en un Soul Master poderoso. Capítulo 20 Fusión. Llorar era realmente la mejor manera de desahogar los sentimientos. Después de mojar el hombro de Naer con sus lágrimas, el sonido del llanto se detuvo gradualmente. «Naer, ¿soy débil?», preguntó Tan Wulin después de levantar la cabeza y secarse las lágrimas. Naer sacudió la cabeza vigorosamente. Tan Wulin miró el alma espiritual en su mano. La pequeña serpiente de hierbas movía dentro de la bola del alma espiritual de una manera despreocupada. «Tú puedes ir primero, Naer. Quiero fusionarme con esta alma espiritual», Tan Wulin dijo amargamente. Naer vaciló y dijo. «Pero, ¿este no es bueno?». Tan Wulin forzó una sonrisa. «Ya es difícil para mamá y papá mantenernos, así que no puedo aumentar su carga. Papá dijo que me ayudaría de ganar el dinero para comprar otro en este momento, pero nuestra familia no tiene mucho dinero para empezar. No puedo dejar que mamá y papá lleven otra carga por mi bien. Incluso si no es demasiado bueno, sigue siendo un alma espiritual. Todavía me permitirá convertirme en un Soul Master oficial. Además, papá no tendrá que enfrentar más dificultades después de que me fusione con él». Naer lo miró fijamente. «Hermano mayor», y Tan Wulin le dedicó una gran sonrisa. «Estoy bien. Era solo un sueño mío de todos modos. Tal vez convertirme en un maestro forjador sea lo más adecuado para mí después de todo». En este momento, la profunda sonrisa de Tan Wulin estaba grabada en su corazón. Era el tipo de sonrisa optimista de alivio e impotencia que enmascaraba la profundidad de sus penas. Sus ojos siguieron a Naer mientras salía de la habitación. Luego se mordió el labio y volvió su mirada hacia la culebra de hierba una vez más. En ese momento, mientras lo miraba, todo tipo de sentimientos comenzaron a brotar dentro de su corazón. Sabía que después de fusionarse con esta alma espiritual, perdería cualquier posibilidad de lograr su sueño de convertirse en un poderoso Soul Master. Pero, ¿qué podía hacer? Tocó suavemente la bola del alma espiritual dentro de su mano. Un alma espiritual no poseía mucha existencia material, mucho menos un alma espiritual de bajo grado como esta. Su dedo pasó suavemente a través del cuerpo de Grass Snake. Parecía haberlo sentido, ya que se desenrolló. A pesar de que tenía una forma ilusoria, aún podía girar alrededor de su dedo e íntimamente sacar su pequeña lengua bífida como si fuera a lamerlo. Llevó su mano a su cara, permitiéndole mirar claramente a los pequeños ojos marrones del alma espiritual de la serpiente de hierba. Sus ojos estaban nublados y desenfocados, con un toque de terror en su confusión. También era un ser vivo y se disiparía permanentemente si no se fusionaba con él dentro de 24 horas. Un alma marcial basura y un alma espiritual defectuosa. Eso es muy apropiado. Tan Wulin se burló de sí mismo mientras movía la palma de la mano, liberando el poder del alma para invocar un tenue halo azul del cual apareció la hierba azul plateada. La serpiente de hierba podía sentir instintivamente la existencia de Blue Silvergrass mientras trepaba por el dedo de Tan Wulin, llegando rápidamente a Blue Silvergrass. La suave luz azul que brillaba desde Blue Silvergrass de repente lanzó un poderoso resplandor. Cuando la luz cayó sobre la serpiente de hierba, un tenue anillo de luz amarillo tierra emergió de su cuerpo. Esta fue la primera vez que Tan Wulin se fusionó con un alma espiritual, pero Lin Shimen enseñó a su clase sobre las almas espirituales y cómo se sentía la fusión hace mucho tiempo. Una mente débil penetró en la cabeza de Tan Wulin. Se sentía amable y asustado, pero también rebosaba de un sentimiento de dependencia. Tan Wulin abrió su alma y la aceptó por dentro. Inmediatamente comenzaron a surgir cambios en Blue Silvergrass mientras surgía el poder de su alma. Cerró los ojos y entró en silencio en un estado de meditación cuando comenzó su fusión. La pequeña serpiente de hierba se retorcía y giraba dentro de sus palmas. Aparte de esa primera conexión entre los dos, no se había transmitido nada más. Esta era la inteligencia del alma espiritual del grado más bajo. Cuanto más poderosa fuera un alma espiritual, más inteligente sería. Un alma espiritual por encima del rango púrpura incluso era capaz de comunicarse con su anfitrión. Las leyendas dicen que un alma espiritual que superó ese rango podría incluso ayudar al anfitrión en la batalla.
Sin embargo, las leyendas eran solo leyendas para Tan Wulin. El cuerpo amarillo terroso de la pequeña culebra de hierba adquirió gradualmente un tinte azul mientras que la hoja de Blue Silvergrass crecía rápidamente. La originalmente débil y la hierba frágil se encrespaba armoniosamente y crecía gradualmente hasta que era tan gruesa como un dedo con una apariencia similar a la de una vid. Tras una inspección cuidadosa, se pudieron encontrar vestigios de escamas en la brizna de hierba. Ahora poseía un brillo oscuro similar al de Grass Snake. Aunque era más áspero, todavía parecía tan frágil como antes. El cuerpo de la serpiente de hierba había crecido un poco y ahora tenía aproximadamente 8 centímetros de largo. También había aparecido una mancha azul sobre sus escamas. La fusión terminó sin problemas. El poder espiritual de Grass Snake era demasiado débil, era básicamente imposible que resistiera en absoluto. Aunque Blue Silvergrass era un alma marcial de basura, el poder espiritual de Tan Wulin ya había alcanzado el rango intermedio del reino Spirit Origin, lo que le permitía dominar en esta fusión. La espada de Blue Silvergrass había crecido y se había convertido en una enredadera que se enroscaba alrededor de su cuerpo. El poder del alma de Tan Wulin comenzó a fluctuar violentamente cuando se encontró con el cuello de botella y se abrió paso, rompiendo y evolucionando su alma marcial al mismo tiempo. Todo el cuerpo de Tan Wulin se sintió liviano cuando el poder del alma condensado dentro de su dantian tenía innumerables hilos que penetraban en cada célula de su cuerpo. Las células de su cuerpo estaban excitadas y rebosantes de energía. Estaban llenos de un sentimiento alegre y sin preocupaciones que finalmente alivió la depresión dentro de su corazón. Justo en ese momento, Tan Wulin de repente sintió una ola de calor proveniente de su corazón. Coxis. Este calor pronto se convirtió en una sensación de calor abrasador que viajó por su columna vertebral antes de continuar extendiéndose por todo su cuerpo. El aura alrededor de su cuerpo había experimentado un ligero cambio después de esto. La brizna de Blue Silvergrass que acababa de terminar de evolucionar y la pequeña Grass Snake de repente se puso rígida y se congeló en su lugar. La tenue veta dorada, el patrón, apareció una vez más, descendiendo rápidamente desde la frente de Tan Wulin mientras que el hilo dorado de su coxis se elevaba rápidamente. Las dos luces doradas se encontraron en el vértice de su vértebra y se fusionaron en una sola. Este color dorado era mucho más claro que antes. No solo se había extendido por todo su cuerpo, sino también a la pequeña serpiente de hierba en su palma y a la hierba azul plateada que acababa de terminar de evolucionar. La originalmente oscura y sombría hierba azul plateada. Ahora tenía una delgada línea dorada a lo largo, que llegaba hasta la punta. Otro cambio surgió bajo la influencia del patrón de vetas doradas. Era como si la hierba opaca parecida a una enredadera hubiera ganado repentinamente un esqueleto y su tenacidad hubiera aumentado drásticamente. Además, la superficie opaca de la hierba gradualmente ganó un brillo brillante con un halo azul apenas perceptible y una delgada franja dorada. Parecía más llamativo que antes.